El fin del mundo, tal como lo anunció Jesús, no es un evento aislado que debe llenarnos de temor, sino una profunda invitación a reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestro caminar hacia Dios. No es un llamado a la desesperación, sino un recordatorio de la brevedad de nuestra existencia en la tierra y la necesidad de vivir con el corazón y la mente atentos a la voluntad divina. Jesús, al hablar del fin de los tiempos, no lo hizo para que viviéramos con miedo, sino para que estuviéramos siempre preparados, con una fe sólida, como una lámpara encendida que aguarda al esposo, como en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25 del 1 al 13. Cada día es una oportunidad de acercarnos más a Él, de purificar nuestra vida, de vivir como si estuviéramos siempre esperando la llegada del reino. ¿Estamos preparados para este encuentro o vivimos como si el tiempo no tuviera fin? A menudo nos sumimos en las preocupaciones cotidianas, olvidando que lo eterno está ante nosotros, esperando a ser descubierto. Vivir con esa conciencia, con esa vigilancia espiritual, es una de las enseñanzas más profundas de Jesús. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Mateo 25:13. En este versículo, Jesús no nos llama simplemente a esperar pasivamente, sino a mantenernos atentos, activos en la fe, trabajando siempre por el bien, por la paz, por la justicia, sin dejar de lado la oración y la reflexión. Nuestra vida aquí es un campo de preparación para el encuentro definitivo con Dios. Nos invita a estar listos no solo para el fin del mundo, sino para cada momento de nuestra existencia, para vivir plenamente cada día en su presencia. Al leer las palabras de Jesús, podríamos preguntarnos, ¿estamos realmente preparados para su venida? ¿O vivimos como si el final fuera algo lejano, irrelevante, sin importancia? La enseñanza de estar vigilantes no es solo una invitación a esperar el futuro, sino a vivir con un corazón dispuesto cada día a encontrarse con Dios. Es una llamada a la conversión constante, a la purificación de nuestra alma, a la reconciliación con nuestros hermanos y con nosotros mismos. En este sentido, los santos nos dan ejemplos vivos de cómo vivir en constante vigilancia espiritual. San Francisco de Asís, por ejemplo, vivió su vida con la conciencia de la fragilidad humana y la proximidad de la venida del reino de Dios. En una de sus experiencias más profundas, durante una noche de oración, escuchó la voz del Señor que le decía: «El reino de Dios está cerca». En ese momento, San Francisco experimentó una profunda transformación interior. Ya no temía a la muerte ni al fin del mundo, sino que veía cada día como una oportunidad para prepararse espiritualmente, sabiendo que el fin podría llegar en cualquier instante. Este ejemplo nos invita a vivir con el mismo fervor, con la misma urgencia, sabiendo que la vida es un don fugaz. ¿Estamos nosotros viviendo con esa misma conciencia, dispuestos a cambiar nuestras prioridades y a ser más fieles a la voluntad de Dios? A través de la oración y la meditación, podemos cultivar esa actitud de espera activa. ¿Cuántas veces al final del día nos encontramos con una mente llena de preocupaciones, rencores o miedos, sin haber dedicado tiempo a la reflexión espiritual? La oración no es solo un acto de palabras vacías, sino una puerta abierta hacia Dios, que nos permite mantenernos firmes en su presencia, en su paz. La oración diaria puede ser la lámpara que nos mantiene despiertos, alertas y preparados. Una oración como esta puede ser de gran ayuda. Señor, perdona mis errores y mis faltas. Reconozco mis debilidades y me rindo ante ti. Ayúdame a estar preparado para tu venida, fortaléceme en mi fe y guíame por el camino de la verdad. Esta oración, aunque breve, puede convertirse en un acto de confianza y entrega, un recordatorio de que estamos en constante proceso de conversión. No se trata de ser perfectos, sino de ser humildes, de aceptar nuestra fragilidad y de abrir nuestro corazón a la gracia de Dios. Esta práctica de oración diaria, de estar atentos a la voz de Dios, nos prepara para los momentos de crisis, para los tiempos de incertidumbre, y nos hace vivir de manera más consciente y plena. La verdadera preparación no depende de lo que podamos hacer por nosotros mismos, sino de lo que Dios haga en nosotros. Como dijo Jesús, «Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. En sus palabras, encontramos consuelo y esperanza. Él está con nosotros,
incluso en los momentos más oscuros, guiándonos y acompañándonos. Nuestra tarea es ser fieles, estar atentos y abrir nuestro corazón a su presencia. El fin del mundo, entonces, no es solo una realidad externa, sino también un proceso interior. Cada día es una oportunidad para vivir más plenamente en el reino de Dios, para hacer de nuestra vida un reflejo de su amor y su misericordia. Si cada día viviéramos con esta conciencia, seguramente nos acercaríamos más a Él. ¿Estamos dispuestos a permitir que este fin interior ocurra? ¿Estamos listos para vivir con la esperanza y la confianza de que en cada momento Dios nos sostiene y nos guía? Que este tiempo de reflexión nos impulse a vivir en constante preparación, en constante vigilancia espiritual, sabiendo que en cualquier momento el reino de Dios puede ser una realidad cercana, una realidad vivida en nuestro corazón. La vigilancia espiritual es una de las enseñanzas más poderosas que nos dejó Jesús en sus últimos discursos. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Mateo 25:13. Este llamado no es solo para esperar el fin del mundo, sino para estar alertas en todo momento, para no permitir que nuestra vida transcurra sin estar atentos a lo que realmente importa. Nos invita a vivir en constante preparación, a mantener nuestro corazón firme y nuestra mente despierta, porque el fin del mundo no es solo un evento cósmico, sino un proceso interior, una transformación que debemos experimentar todos los días. Pero ¿qué significa estar verdaderamente vigilante? No se trata solo de esperar pasivamente el futuro, sino de vivir cada día con una conciencia plena de la presencia de Dios en nuestra vida. Estar vigilantes es estar alertas a la gracia de Dios que actúa en nosotros y en el mundo. Es no dejar que el ruido del mundo opaque la voz divina que susurra a nuestro interior. Vivir en esta vigilia espiritual requiere un corazón dispuesto a recibir la luz de Dios, a reconocer su llamado y a responder con fe y obediencia. En este sentido, la vida de los santos nos da un testimonio profundo de lo que significa vivir en vigilancia. San Agustín, por ejemplo, escribió en sus confesiones: «Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé». San Agustín pasó muchos años buscando la verdad en los placeres mundanos, en el poder y el conocimiento, pero finalmente se dio cuenta de que la verdadera paz solo se encontraba en la presencia de Dios. Esta conversión de San Agustín es una ilustración poderosa de cómo la vigilancia espiritual no es algo que se logra de la noche a la mañana, sino un proceso constante de apertura a Dios. Estar vigilante no es solo estar despierto físicamente, sino estar dispuesto a escuchar, a buscar, a cambiar. Y esta apertura se hace a través de la oración, la meditación y el arrepentimiento. Una de las oraciones más sencillas pero poderosas que podemos hacer es la siguiente: Señor, ayúdame a estar atento a tu presencia en mi vida. Abre mis ojos para que vea tu voluntad y mi corazón para que te siga con fidelidad. Esta oración nos recuerda que nuestra vigilancia espiritual depende de nuestra disposición a escuchar a Dios y a seguir su camino, aunque a veces el camino sea incierto o difícil. En las Sagradas Escrituras, Jesús también nos enseña que la vigilancia espiritual no es un acto solitario. Nos invita a vivir en comunidad, a apoyarnos mutuamente en nuestra fe. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20, dice: «Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Esto significa que nuestra vigilancia espiritual no es solo algo individual, sino que se fortalece cuando nos reunimos en oración y en fraternidad. El cristiano no está llamado a caminar solo, sino en comunidad, apoyándose mutuamente en la fe, en la esperanza y en el amor. Vivir en comunidad fortalece nuestra capacidad de estar alerta y preparados, pues nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Al reflexionar sobre la vida de los santos y sobre las enseñanzas de Jesús, debemos preguntarnos: ¿realmente estamos viviendo con esa conciencia de vigilancia espiritual? ¿Nos hemos dejado envolver por las distracciones del mundo, olvidando que nuestro fin último es el encuentro con Dios? En un mundo lleno de ruido y prisas, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Pero el llamado de Jesús es claro: velad. Nos invita a estar alertas, a no dejarnos arrastrar por la corriente, sino a caminar con los ojos abiertos, con el corazón dispuesto.
La vigilia espiritual también nos lleva a una vida de acción. No se trata solo de esperar pasivamente el fin, sino de vivir activamente, de ser testigos del amor de Dios en el mundo. Como nos enseñó Santa Teresa de Lisieux, no es necesario realizar grandes cosas para ser santo, sino hacer con amor las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Estar vigilante es también estar atentos a las necesidades de los demás, es vivir con el corazón lleno de compasión y amor, ayudando a aquellos que nos rodean y llevando la luz de Cristo a cada rincón de nuestra vida. La vigilancia espiritual también implica un continuo proceso de purificación. Cada día debemos preguntarnos, ¿estoy viviendo según la voluntad de Dios? ¿Estoy purificando mi corazón y mi mente de todo lo que me aleja de Él? La vigilancia no es solo una cuestión de estar despiertos, sino de estar limpios y preparados para recibir al Señor. La oración de arrepentimiento es una herramienta esencial en este proceso. Una oración como este puede ser de gran ayuda. Señor, perdona mis pecados, limpia mi corazón y fortaléceme para estar preparado en todo momento para tu venida. Esta oración nos recuerda que nuestra vigilancia espiritual no solo depende de estar atentos, sino de estar purificados, de vivir en la gracia de Dios. Al final, la vigilancia espiritual nos lleva a vivir con una esperanza profunda, una esperanza que no depende de los eventos del mundo sino de la promesa de Cristo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Esta promesa nos da la certeza de que, aunque el mundo cambie y pase, Dios siempre estará con nosotros, guiándonos y ayudándonos a ser fieles a su llamado. En nuestra vigilia espiritual, encontramos la paz que solo Él puede dar, una paz que nos permite vivir plenamente en el presente, sin miedo al futuro. Que cada día podamos estar más atentos a la presencia de Dios en nuestras vidas, viviendo en vigilante espera de su venida, sabiendo que en cada momento Él está con nosotros, guiándonos y ayudándonos a ser fieles a su llamado. Que esta reflexión nos impulse a vivir con mayor conciencia y dedicación, siendo testigos de su amor en un mundo que tanto lo necesita. La oración es la alma de nuestra preparación para el fin del mundo, pero también es la fuente de nuestra fortaleza en los momentos de incertidumbre. Jesús, en su vida y enseñanzas, nos mostró la importancia de la oración como medio para estar siempre en comunión con Dios. Al enfrentarse a su propia pasión, Él nos enseñó a orar con perseverancia, con humildad y con un corazón abierto a la voluntad del Padre. En el jardín de Getsemaní, antes de su arresto, Jesús oró profundamente: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Esta oración, tan sincera y llena de confianza en la voluntad divina, es un ejemplo perfecto de cómo debemos acercarnos a Dios, con humildad, reconociendo nuestra fragilidad, pero también con la disposición de aceptar lo que Él nos pida. La oración no es solo un acto de palabras, sino una actitud constante de entrega y de búsqueda de la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó que la verdadera oración es aquella que nace del corazón, aquella que busca no solo pedir por nuestros propios intereses, sino alinearnos con los designios divinos. No se haga mi voluntad, sino la tuya, decía Jesús, mostrándonos que la verdadera paz y la verdadera preparación para los tiempos difíciles solo se alcanzan cuando aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero, ¿cómo podemos practicar esta oración constante y sincera en nuestra vida diaria? Una de las maneras más poderosas de vivir una oración continua es a través de la meditación y el recogimiento. Tomarse unos momentos cada día para estar en silencio ante Dios, para escuchar su voz, nos permite fortalecer nuestra fe y nuestra paz interior. En la quietud, cuando nos apartamos de las distracciones del mundo, podemos sentir la cercanía de Dios. Podemos experimentar su amor y su guía. La meditación diaria sobre las Escrituras es una forma excelente de mantenernos conectados con Dios. Tomar un pasaje bíblico y reflexionar profundamente sobre su mensaje nos ayuda a descubrir cómo aplicar esa verdad en nuestra vida diaria. La vida de los santos es una gran inspiración para aprender a orar con pureza de corazón,
Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, dedicaba muchas horas al día a la oración, y sus escritos están llenos de reflexiones sobre la importancia de la meditación y la contemplación. Ella decía que la oración es un trato de amistad, en el que tratamos a solas con quien sabemos que nos ama. Esta visión de la oración como un acto de amistad con Dios transforma nuestra perspectiva. No es solo una obligación, sino un momento de encuentro con el amor eterno. Para Santa Teresa, la oración no solo era algo necesario para su vida, sino el centro mismo de su existencia. Ella entendió que a través de la oración podía purificar su corazón y acercarse a Dios. Y este es un ejemplo que todos debemos seguir. Al igual que ella, debemos aprender a valorar cada momento de oración, viéndolo como una oportunidad para estar más cerca de Dios y para permitir que Él nos transforme. Algunas veces nos puede parecer que la oración es difícil o que no sabemos cómo hacerlo, pero Jesús mismo nos dio un modelo perfecto de oración con el Padre Nuestro. Este modelo, tan simple y tan profundo, nos enseña las actitudes correctas para acercarnos a Dios: adoración, reconocimiento de la voluntad divina, petición por nuestras necesidades y las de los demás, perdón y protección. No necesitamos palabras sofisticadas, sino un corazón sincero. Es importante recordar que no importa cuán pequeños o grandes sean nuestros deseos, Dios siempre está dispuesto a escucharnos. La oración sincera y humilde es siempre una respuesta de amor a su llamado. Es importante también comprender que la oración no solo nos prepara para el fin del mundo, sino para los momentos de angustia y de lucha que enfrentamos a diario. Cuando enfrentamos dificultades, cuando sentimos miedo o incertidumbre, la oración es el refugio donde podemos encontrar paz. Como dijo San Juan Crisóstomo, la oración es el puente que une a los hombres con Dios. En los momentos de prueba, no debemos alejarnos de la oración, sino acercarnos aún más. La oración nos permite ver más allá de nuestras limitaciones y nos recuerda que no estamos solos. Dios está siempre con nosotros y a través de la oración podemos experimentar esa cercanía. Además, la oración nos ayuda a poner nuestra vida en perspectiva. Cuando oramos, recordamos que nuestras preocupaciones cotidianas no son lo único importante y que el reino de Dios es lo que debe ocupar el centro de nuestro corazón. Jesús nos invita a buscar primero su reino y su justicia, sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. La oración nos ayuda a recordar esta verdad y a orientar nuestra vida hacia lo que verdaderamente importa. La oración también es una manera de purificar nuestro corazón, de arrepentirnos de nuestras faltas y de pedir perdón. Al hacerlo, nos liberamos de las cargas que nos alejan de Dios y nos preparamos para su venida. Cada vez que oramos con un corazón sincero, estamos limpiando nuestro ser interior, alineándonos con la voluntad divina y fortaleciendo nuestra fe. Una oración simple pero llena de poder que podemos usar diariamente es la siguiente: Señor, te pido que purifiques mi corazón, que me des la fuerza para seguirte y la sabiduría para vivir según tu voluntad. Te entrego mis miedos y mis preocupaciones, sabiendo que tú estás conmigo siempre. Esta oración nos ayuda a entregarnos completamente a Dios, confiando en su gracia y en su amor. En este proceso de oración y meditación, también debemos recordar que la práctica constante nos lleva a la transformación. La oración no solo es una petición, sino una manera de vivir según el Evangelio, de permitir que las enseñanzas de Jesús se conviertan en nuestra propia vida. No se trata de hacer oraciones mecánicas, sino de abrir nuestro corazón a Dios y permitir que Él obre en nosotros. Cada día que pasamos en oración es un paso más hacia la santidad, hacia una vida más plena en su presencia. Que cada momento de oración nos acerque más a Dios, nos prepare para los momentos difíciles que puedan venir y nos ayude a vivir con la esperanza de que a través de su gracia podemos estar siempre preparados para su venida. El reino de Dios, tal como nos lo enseñó Jesús, es una realidad que comienza en el corazón del hombre. Al hablar del fin del mundo, Jesús no solo se refería a un evento futuro, sino a una transformación interna que debe tener lugar en cada uno de nosotros.
en su Sermón sobre el Monte, Jesús nos enseñó que el reino de Dios es como una semilla pequeña que crece y se convierte en un árbol grande. Mateo 13, 31 al 32. De manera similar, nuestra preparación para el fin del mundo comienza con una pequeña semilla de fe que, al ser cultivada, crece y se convierte en una transformación profunda de nuestro ser. La verdadera preparación no se encuentra en acumulaciones externas, sino en una vida interior transformada, en la disposición a vivir según los principios del reino de Dios, tal como Jesús nos enseñó. Una de las preguntas fundamentales que debemos hacernos es: ¿estamos permitiendo que el reino de Dios crezca en nuestro interior? ¿Estamos buscando sinceramente vivir de acuerdo con los valores del reino, como la humildad, la misericordia, el perdón y el amor? Si el reino de Dios comienza en nuestro corazón, entonces debemos prepararlo con oración, arrepentimiento y conversión diaria. Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza no reside en los logros materiales o en el poder, sino en servir a los demás, en ser humildes y en vivir en paz. En su vida, Él fue el modelo perfecto de lo que significa vivir en el reino de Dios. Como dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. La vida de los santos es un claro reflejo de cómo esta transformación interior puede llevarnos a vivir plenamente en el reino de Dios. San Francisco de Asís, por ejemplo, vivió de manera radical según los principios del reino. Abandonó su riqueza y posición social para vivir en pobreza, dedicándose por completo a servir a los demás. Su vida fue un testimonio del amor y misericordia de Dios, y a través de su ejemplo podemos ver cómo el reino de Dios puede transformarnos y llevarnos a vivir con una alegría profunda y una paz interior que no depende de las circunstancias externas. Francisco vivió en total obediencia a la voluntad de Dios, confiando en que el reino de Dios no es algo que buscamos fuera de nosotros, sino algo que debe nacer y crecer dentro de nuestro ser. Reflexionando sobre su vida, podemos preguntarnos: ¿estamos viviendo de acuerdo con los valores del reino? ¿Estamos dispuestos a hacer sacrificios por el bien de los demás como lo hizo San Francisco? No se trata de realizar grandes gestas, sino de vivir con humildad, dedicación y amor. El reino de Dios se manifiesta en lo sencillo, en lo cotidiano, cuando vivimos de manera coherente con lo que Cristo nos enseñó. Jesús nos invita a vivir en este reino no solo como un objetivo futuro, sino como una realidad presente. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 21, Él dice: «El reino de Dios está entre vosotros». Esto significa que el reino no es algo que solo ocurrirá al final de los tiempos, sino que ya está aquí, en nuestras vidas, cuando vivimos de acuerdo con los principios del Evangelio. El reino se construye en cada acto de bondad, en cada momento de perdón, en cada gesto de amor hacia los demás. Así, la preparación para el fin del mundo no es solo una espera pasiva, sino una activa construcción del reino de Dios en nuestro corazón y en el mundo que nos rodea. La verdadera preparación para la venida del reino, entonces, es la transformación del corazón. Para vivir según los valores del reino de Dios, debemos aprender a vivir con fe, esperanza y caridad. La fe nos permite confiar en la promesa de Dios. La esperanza nos da la fuerza para vivir en la espera del reino. Y la caridad nos lleva a amar a los demás como Dios nos ama. Estos tres elementos son esenciales para construir una vida que refleje el reino de Dios. Jesús, en su Sermón del Monte, nos mostró el camino. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Esta bienaventuranza nos invita a vivir con humildad, reconociendo nuestra dependencia de Dios, y a vivir con un corazón abierto a recibir su gracia. A través de la oración y la reflexión diaria, podemos preparar nuestro corazón para recibir el reino de Dios. La oración de Jesús que nos enseñó en el Padre Nuestro es una guía perfecta para vivir en el reino. Venga tu reino,
Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. En esta oración pedimos que el reino de Dios se haga presente en nuestra vida diaria, que su voluntad se haga en nosotros y que vivamos en armonía con los valores del reino. Esta oración nos recuerda que el reino no es solo algo que esperamos al final de los tiempos, sino algo que debemos buscar y vivir cada día. Para que el reino de Dios crezca en nosotros, debemos aprender a vivir en comunión con los demás. No podemos construir el reino de Dios de manera aislada, sino en comunidad, apoyándonos mutuamente en nuestra fe y en nuestra vida diaria. Jesús nos enseñó a vivir en unidad y a cuidar unos de otros. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35 dice: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros». El amor fraterno es el fundamento del reino de Dios. Vivir este amor en nuestras relaciones cotidianas es una manera de preparar nuestro corazón para el encuentro con Dios. Cada día tenemos la oportunidad de construir este reino, de prepararnos para su venida viviendo según los principios del Evangelio. A través de la oración, la meditación y la acción concreta, podemos transformar nuestro corazón y hacer que el reino de Dios sea una realidad viva en nosotros. Como nos recuerda Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os darán por añadidura». Cuando buscamos vivir en coherencia con el reino, todo lo demás encuentra su lugar en nuestra vida. La verdadera preparación para el fin del mundo es vivir ya en el reino de Dios, aquí y ahora, con fe, esperanza y amor. El fin del mundo, como nos lo enseñó Jesús, no es un fin abrupto e inevitable, sino un paso hacia una realidad más profunda y trascendental. El fin de todas las cosas no es solo un acontecimiento cósmico, sino una invitación a renovar nuestra vida interior y nuestra relación con Dios. Cada uno de nosotros, a través de la fe, puede estar preparado no solo para ese fin último, sino para cada día de nuestra vida, cuando nos encontramos con lo eterno en lo cotidiano. Esta invitación de Jesús a estar siempre preparados es en realidad un llamado a la conversión continua, a la vigilancia constante sobre nuestros pensamientos, acciones y deseos. Él no nos dejó en la ignorancia sobre cómo enfrentar este fin, más bien nos mostró el camino hacia la paz interior y la vida eterna. Pero, ¿cómo podemos realmente vivir preparados para este encuentro definitivo con Dios? La respuesta se encuentra en la pureza de corazón y en la constante renovación de nuestra fe. Jesús nos invita a no preocuparnos excesivamente por los tiempos y las señales del fin, sino a vivir cada día como si fuera el último, con una vida ordenada por el amor y el perdón. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 44, Jesús dice: «Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre». Es un llamado a estar siempre despiertos y alertas, sin perder de vista la esencia de nuestra misión aquí en la tierra. Este llamado a la vigilancia espiritual se ve reflejado en la vida de muchos santos, quienes entendieron que la verdadera preparación para el fin del mundo es vivir ya en el reino de Dios. Santa Teresa de Lisieux, por ejemplo, vivió su vida de una manera radicalmente centrada en el amor. No necesitaba hacer grandes obras visibles porque su corazón estaba constantemente enfocado en amar a Dios y a los demás. Ella entendió que a través de su sencillez y dedicación estaba preparando su alma para el encuentro con su Creador. En su libro Historia de un alma, Santa Teresa nos enseña que lo más importante en nuestra vida no son nuestras acciones externas, sino la pureza y la sinceridad de nuestra intención de amar y servir a Dios en todo momento. Santa Teresa nos recuerda que la preparación para el fin no es un acto que debamos realizar solo al final de nuestros días, sino que debe ser una práctica diaria. Cada momento es una oportunidad para acercarnos a Dios, para vivir según su voluntad y para purificar nuestra vida interior. La verdadera conversión no es un acto aislado, sino un proceso continuo. La vida espiritual requiere que estemos constantemente abiertos a la gracia de Dios, dispuestos a cambiar, a arrepentirnos de nuestras faltas y a crecer en la virtud. Nada nos separa de Dios a menos que lo queramos, decía Santa Teresa,
Esta verdad nos invita a reflexionar profundamente. ¿Estamos nosotros permitiendo que nuestras debilidades o nuestros miedos nos alejen de Dios? ¿O estamos abriendo nuestro corazón para recibir su gracia y su perdón? En este camino hacia la preparación para el encuentro final, la oración juega un papel crucial. Jesús nos enseñó a orar constantemente, a estar siempre en comunión con el Padre. La oración no solo es un medio para pedir, sino un acto de entrega, de rendición y de confianza plena en la voluntad de Dios. Una de las oraciones más poderosas que podemos hacer en nuestro proceso de preparación es: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, transforma mi corazón y ayúdame a vivir según tu voluntad. Que tu reino venga a mí y que mi vida sea una respuesta fiel a tu amor. Esta oración no solo nos prepara para el fin de los tiempos, sino para cada momento, cada día, en el que debemos vivir con la conciencia de que Dios está siempre con nosotros. La vigilancia y la oración constante son las claves para vivir preparados, pero también lo son la humildad y el servicio. Jesús, en su vida y enseñanzas, nos mostró que el verdadero camino hacia el reino de Dios es a través del servicio humilde a los demás. Él, siendo el Hijo de Dios, no vino a ser servido, sino a servir, como nos recuerda en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino a servir. Esta actitud de servicio es la que nos prepara espiritualmente para el encuentro con Dios. Al servir a los demás con amor y generosidad, nos acercamos al corazón mismo de Dios, quien es amor y misericordia. Reflexionemos entonces sobre nuestra propia vida. ¿Estamos sirviendo con generosidad a aquellos que nos rodean? ¿Estamos dispuestos a vivir de manera sencilla y humilde, como Jesús nos enseñó? A menudo nos dejamos llevar por las preocupaciones materiales y por las expectativas del mundo, olvidando que la verdadera grandeza radica en vivir en humildad y amor. Prepararnos para el fin del mundo implica vivir con una actitud de servicio constante, no solamente hacia Dios, sino también hacia nuestros hermanos, especialmente aquellos más necesitados. A lo largo de nuestra vida espiritual, también debemos aprender a vivir con esperanza y confianza. El fin del mundo no debe ser un motivo de temor, sino de esperanza. Jesús nos prometió que al seguirle tendríamos vida eterna. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2, dice: «En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho, voy a prepararos un lugar». Esta promesa de vida eterna debe ser nuestra mayor motivación. Nos recuerda que aunque este mundo sea transitorio, hay una realidad eterna que nos espera, una morada preparada por Dios para todos aquellos que le siguen con fe. Por lo tanto, vivir preparados para el fin del mundo es vivir con la esperanza de que, al final de nuestra vida, nos encontraremos con un Dios que nos ama profundamente y que nos ha preparado un lugar en su reino. Cada acción de amor, cada oración sincera, cada acto de servicio nos acerca a ese reino eterno que comienza ya aquí, en nuestra vida diaria. Que cada día, al caminar por este mundo, podamos vivir con la conciencia de que estamos ya, en cierto modo, viviendo en el reino de Dios y que el fin del mundo, cuando llegue, será simplemente el comienzo de una vida eterna en su presencia.